Hola compañeros, en este video veremos un proyecto sobre el cañón de Gauss. A continuación les daremos el trasfondo de este apantallador título. ¿Alguna vez se han preguntado si el electromagnetismo se puede aplicar al armamento militar y cómo estos principios son aplicados? La respuesta es sí, ya que una de las aplicaciones más interesantes es el cañón de Gauss, ya que utiliza campos magnéticos generados por bobinas para acelerar proyectiles ferromagnéticos mediante descargas rápidas de corriente eléctrica. En este video explicaremos más a detalle el funcionamiento del cañón de Gauss, qué es lo que hace posible su funcionamiento y los resultados de su aplicación a nivel maqueta. Como hipótesis, tenemos que si se aumenta el voltaje de carga y el número de capacitores utilizados en el sistema, entonces el proyectil alcanzará una mayor velocidad y desplazamiento debido al incremento de la energía eléctrica descargada hacia la bobina. Además, como objetivo tenemos analizar cómo influye el voltaje inducido y el número de capacitores sobre el desplazamiento, velocidad y aceleración del proyectil ferromagnético. Los materiales utilizados durante el desarrollo de la práctica fueron un variac, un puente de diodos, 3 capacitores de 50 volts, un tornillo de hierro, un interruptor y una bobina construida manualmente con un tubo de PVC, alambre de cobre con un grosor de 1.5 milímetros y 105 vueltas del alambre a la bobina, además de un multímetro digital, una cinta métrica y un vernier. Se utilizó un variac para ajustar manualmente el voltaje suministrado al sistema, el cual estaba conectado a un puente rectificador de diodos que cambiaba la corriente alterna del variac a corriente continua que pudieran recibir los capacitores. Para no morir en el intento, se monitoreó constantemente la carga de los capacitores con un multímetro digital. Una vez que estos estuvieron cargados, se conectaron a un interruptor, el cual a su vez estaba conectado a la bobina. Al accionar el interruptor permitió que los capacitores descargaran toda su energía en un solo instante hacia la bobina, lo que permitió que se formara un campo magnético intenso y permitiera la salida del proyectil. En principio, el funcionamiento de un cañón de Gauss se basa en la conversión de energía eléctrica almacenada en capacitores hacia energía magnética y posteriormente en energía cinética. De forma general, esto sucede ya que cuando los capacitores descargan su energía a través de una bobina, se genera un campo magnético intenso capaz de atraer y acelerar un proyectil metálico colocado en el interior del sistema. Pero se preguntarán de qué depende la intensidad con la que el proyectil sale disparado o qué es lo que lo hace salir. Esto sucede gracias al campo magnético generado por la corriente eléctrica almacenada en los capacitores. Por nuestro montaje experimental, al agregar más capacitores en paralelo, esto hizo que aumentara más la capacitancia total y como la corriente directa mantuvo el mismo voltaje, al haber más capacitancia se almacenó más energía y al descargarse esa mayor energía generó una corriente más intensa en la bobina, produciendo un campo magnético más fuerte en el cual se ejerció mayor fuerza sobre el proyectil para así lograr que salga con mayor velocidad. Para analizar el comportamiento del proyectil se estudiaron sus características de movimiento a partir de los datos obtenidos experimentalmente. Los datos fueron obtenidos mediante el análisis de video utilizando Tracker y posteriormente procesados en SciDavis. A partir de estos datos se calcularon la velocidad promedio, la aceleración promedio y la distancia recorrida por el proyectil. En la prueba 1 se obtuvo una velocidad promedio de 0.756 metros por segundo, una aceleración promedio de 0.99 metros por segundo cuadrado y una distancia recorrida de 58 centímetros. En la prueba 2, la velocidad promedio fue de 0.672 metros por segundo, con una aceleración de 1.49 metros por segundo cuadrado y una distancia de 30.24 centímetros. La prueba 3 presentó la velocidad promedio más alta, con 1.263 metros por segundo, además de la aceleración más alta, de 3.79 metros por segundo cuadrado. Finalmente, la prueba 4 alcanzó la mayor distancia recorrida, con 74.32 centímetros, aunque su velocidad y aceleración promedio fueron menores que las registradas en la prueba 3. Al comparar las 4 configuraciones experimentales, observamos que la prueba 3 produjo la mayor aceleración y velocidad del proyectil, mientras que la prueba 4 permitió alcanzar la mayor distancia recorrida. Estos resultados indican que las variaciones en el voltaje de carga, el número de capacitores y las características de la bobina influyen directamente en el desempeño del sistema. En general, un aumento de la energía almacenada en los capacitores proporciona una mayor cantidad de energía disponible para acelerar el proyectil, lo que se refleja en mayores velocidades y aceleraciones.
Estos resultados son consistentes con el modelo teórico del cañón de Gauss. La energía almacenada en los capacitores puede describirse mediante la ecuación de energía eléctrica, donde la energía es proporcional a la capacitancia y al cuadrado del voltaje aplicado. Con base en los resultados obtenidos podemos afirmar que el experimento permitió observar la relación entre la energía eléctrica almacenada en los capacitores, el campo magnético generado por la bobina y el movimiento del proyectil. Asimismo, los datos experimentales mostraron que cambios en las condiciones de operación producen variaciones apreciables de la velocidad, aceleración y distancia recorrida. Sin embargo, también se observaron diferencias en el comportamiento esperado teóricamente y los resultados obtenidos durante las pruebas experimentales. Por esta razón, fue necesario analizar con el mayor detalle posible fuentes de error, las limitaciones del montaje experimental y otros factores que pudieron influir en el comportamiento del sistema. Como una de las conclusiones, notamos que la magnitud con la que sale el proyectil disparado depende tanto de la geometría de la bobina como las propiedades del proyectil y su geometría del mismo, al igual que el cobre con el que está enrollado la bobina, esto es, el grosor del cobre y el número de vueltas con el cual se enrolla la bobina.